Hola, continuamos con la explicación en cuanto al área de ciencias sociales y el título para este taller es Las capas de la Tierra. Iniciamos entonces, las capas de la Tierra. Carlos está leyendo un libro titulado Viaje al centro de la Tierra, lectura que lo ha llevado a imaginarse lo que podría encontrarse. Si fuéramos entonces al interior de la Tierra, ¿qué crees que se encuentra en el interior de la Tierra? ¿De acuerdo? Como primer punto, entonces tenemos, escribe en el cuaderno los elementos o en la hoja en la cual vamos a responder estas pequeñas preguntas. ¿Listo? ¿Qué crees que componen entonces el interior de la Tierra? ¿Qué crees que hay? ¿Qué elementos, por ejemplo, eh, sólidos, líquidos, lo que usted esté a tu imaginación? Y como punto número 2 dice, copia en el cuaderno los siguientes elementos y frente a cada uno escribe si es líquido, sólido o gaseoso. ¿De acuerdo? Tenemos entonces lluvia, roca, nieve, lago, lava, aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué, ¿qué es cada uno de los siguientes de estos elementos? Líquido, ¿de acuerdo? Si es como agua, sólido, si es duro, listo. Gaseoso, si es como vapor, ¿de acuerdo? Continuamos entonces con la estructura interna de la Tierra. El estudio de la parte interna del planeta indica que está compuesto por tres capas principales: núcleo, manto y corteza, que son las que vemos ahí, de acuerdo en la imagen. Núcleo, que sería el centro, a continuación de este, manto inferior, subimos un poco entonces, manto superior y corteza, que es donde nosotros estamos parados, ¿de acuerdo? Donde nosotros podemos situarnos, las construcciones y demás. Entonces, la corteza es la superficie de la Tierra. Esta capa delgada y rocosa puede ser oceánica o continental. El manto es la capa media, como dice ahí, que rodea el núcleo. También es llamada cima porque se piensa que está compuesta principalmente de silicio y magnesio. Silicio, magnesio, cima. El núcleo es la zona más interna de la Tierra y está compuesta principalmente por hierro incandescente. ¿Listo? O hierro que está a unas altas temperaturas. ¿De acuerdo? Y aquí vemos entonces cuánto aproximadamente de grosor tiene cada capa, tanto como la corteza, manto superior, manto inferior y por último a cuánta profundidad entonces encontraríamos el núcleo. La estructura de la externa de la Tierra. Entonces, la superficie de la Tierra presenta tres capas principales que sostienen la vida: la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra, que nos provee el aire que respiramos, ¿de acuerdo? Entonces la atmósfera es la parte superior, ¿de acuerdo? Donde encontramos, pues obviamente, el oxígeno que nos provee a nosotros y a las plantas también. La hidrosfera, hidro, agua, ¿ya? Está formada por toda el agua del planeta, es decir, océanos, ríos, lagos, arroyos y casquetes polares. La litosfera es la parte sólida del planeta, compuesta por rocas, minerales y los suelos. Entonces hay una pequeña representación, ¿de acuerdo? Aplica y resuelve relaciones espaciales y ambientales. Primero, señala entonces las capas externas e internas de la Tierra. Ya la hemos visto, las vamos a entonces a señalar en esa parte, ¿de acuerdo? Punto número 2, dice, explica en qué contribuye el sostenimiento de la vida
de la vida cada una de las capas externas de la Tierra, ¿de acuerdo? ¿En qué contribuye entonces cada una de estas capas? ¿De acuerdo? Externas, claro está. Entonces, por ejemplo, lo que es la atmósfera, ¿de acuerdo? ¿En qué contribuye la atmósfera? Obviamente con el oxígeno, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con la hidrosfera también y la litosfera. Punto número 3 dice, explica de qué forma se han deteriorado entonces los elementos que componen nuestro planeta, cómo se han deteriorado. Incluso la erosión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las minas que hacen una explotación grandísima del suelo al punto de que queda solo la roca, lo que es la tierra que tiene algunos minerales, la extraen para poderla tamizar y sacar de ahí los diferentes elementos, por ejemplo, plata, ¿de acuerdo? Oro, que es otro de los que están junto a los ríos y que en su gran mayoría se explota es por este mineral. En otros también carbón, ¿de acuerdo? Diamantes, que ya más profundo, con mucho más profundidad en la tierra. ¿Listo? Entonces, en el punto número 1, por favor organizarme la imagen que está aquí. En el punto número 2, entonces me explican las capas externas de la Tierra, que a continuación pues vamos a entrar un poco más en materia. Listo. Y como punto número 3, entonces me van a explicar entonces de manera detallada cómo se han ido agotando algunos elementos de los que componen nuestro planeta. Listo. Y en la parte final, valora el aprendizaje, ya saben, marcar la respuesta correcta para cada uno de estos según la coherencia que encuentre cada uno entonces en lo aprendido. La atmósfera de la Tierra. Ojo, aquí ya entramos más a profundidad en este tema. Dice, de los planetas del sistema solar, solo la Tierra alberga vida, entre otras razones porque los demás planetas no poseen una atmósfera que los proteja, o si la tienen, no es apta para los seres vivos, ya que su composición es altamente tóxica. O en otros, por ejemplo, Saturno. Saturno tiene unas tormentas muy, muy grandes en las cuales hay rayos, ¿ya? En las cuales hay presiones que nosotros no soportaríamos. ¿Listo? Pero estos planetas, por ejemplo, en Saturno hay incluso lluvia de diamantes, pero no podría físicamente una persona soportar la presión, ¿ya?, de ese lugar, además de los gases que lo componen, de las tormentas que son constantes en el planeta, listo, y que es pues propia de cada uno de los planetas, ¿ya? Entonces, ya que su composición es altamente tóxica, ¿qué acciones entonces consideras que realizarías para cuidar el aire que respiras? Ya lo hemos hecho. En la escuela teníamos entonces los contenedores, que ya lo estábamos haciendo muy juiciosamente, que estábamos reciclando, que estábamos organizando todas las basuras para evitar precisamente la contaminación. Ya habíamos recibido, recuerden ustedes, una pequeña capacitación en la cual aprendimos la importancia de reciclar, de organizar las basuras, ¿de acuerdo? Y como punto número 1 dice acá, describe el aspecto que tiene el cielo durante el día. ¿Cómo es? ¿Cómo es en el sector durante el día? Ojo, hay algunos lugares que es completamente diferente producto de la contaminación, del smog que se produce por la contaminación de las fábricas, de los carros. ¿Qué más Medellín? ¿Cierto? Que muchas veces se encuentra el cielo grisáceo, hay como una nube, pero es producto de todos los gases de los carros y motos que transitan durante el día. Punto número 2 dice, escribe la experiencia de un día en que la temperatura haya cambiado bruscamente. Tú estabas tranquilo, ¿de acuerdo? Y la temperatura cambió repentinamente, sea para hacer mucho frío o sea para hacer mucho calor.
¿Qué pasó ahí? ¿De acuerdo? Describir. Bien, ya saben, producción textual, algo bien complejo, algo bien explicado, no algo a la carrera. Capas de la atmósfera. La atmósfera o capa gaseosa que envuelve la Tierra está compuesta por nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, entre otros muchos gases más. No solamente son estos, hay muchísimos más. Entonces, estos ya se combinan en diferentes capas. Presenta varias capas que son desde la más baja o cercana a la superficie del planeta hasta la más externa. Y son las siguientes. Exósfera. Entonces, vamos a ver la exósfera. Ya estaría por fuera de la Tierra, obviamente muy lejos, y está por ejemplo un satélite acá. En esta capa no hay oxígeno y se localiza a partir de los 5.000 kilómetros de altitud. ¿De acuerdo? Bastante lejos. Entonces, continuamos con la termósfera. En esta capa se produce la reflexión o rebote de las ondas de radio hacia la Tierra, lo que permite las comunicaciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos entonces las naves en órbita terrestre. ¿Ya? Recuerden el último lanzamiento de una compañía muy destacada y privada que se llama SpaceX, que ya envió 2 tripulantes al espacio, ¿de acuerdo? Y continuamos con la mesósfera. En esta capa se producen fenómenos como las nubes luminiscentes y su temperatura puede bajar hasta los menos 100 grados centígrados. Es decir, una temperatura bastante baja, ¿de acuerdo? Recuerden que cerca de los 0 grados centígrados, ¿de acuerdo? En un punto neutro, hacia su izquierda vendría siendo entonces los grados negativos, es decir, hacia acá hay mucho frío y de aquí hacia acá hay mucho calor. Entre más aumenta la temperatura, más calor tenemos. Entonces, cerca del punto cero, que es el punto neutro, está el grado de congelación. A esa temperatura, cerca de esa temperatura, ya se están congelando las cosas. Ahora imagínense menos 100 grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy frío. ¿En dónde? Entonces en la mesósfera. En la estratosfera, es la parte superior, se encuentra entonces la capa de ozono, que es muy importante para la vida porque filtra entonces los rayos solares, impidiendo que lleguen con mucha fuerza a la Tierra. Si bien sabemos, hay unos rayos ultravioleta especiales, los cuales el sol no los podemos ver. Algunos lentes, por ejemplo estos, tienen un filtro especial para evitar esos rayos, pero nuestra piel no los tiene, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra entonces esa capa hermosa, ¿ya? La cual se ha ido acabando poco a poco, producto también de la contaminación, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esta porque también nos cubre, hace una capa que nos protege. De hecho, ya vimos un video, ya me acordé de una. En el día que celebramos el Día de la Tierra, estuvimos viendo juiciosamente esta parte de ese video en el cual mirábamos unos rayos que llegaban por algunas partes a la Tierra de contaminación y que quemaban a un muchacho, un niño que se tenía que refugiar debajo de un árbol. Espero y lo recuerden. Listo. Entonces filtraban los rayos solares impidiendo que lleguen con mucha fuerza entonces a la Tierra. La capa de ozono muy importante. La entonces troposfera. En esta capa se concentra la mayor parte del aire y de los fenómenos meteorológicos como la lluvia, el viento, las nubes y la evaporación. En la troposfera entonces se condensan los diferentes gases, se producen las tormentas, las nubes, etc. Continuamos a aplicar y resolver
relaciones espaciales y ambientales. Punto número 1 dice, copia entonces en tu cuaderno o en la hojita que usted me vaya a entregar debidamente marcada, le recuerdo bien organizada, que tenga muy buena presentación y que esté bien marcada, porque se nos puede perder y ahí quedamos en la nada porque no sé de quién sería el taller. Entonces, el esquema de las capas de la atmósfera que están en la página anterior en la que vimos. Luego dibuja y ubica los siguientes elementos según la capa de la atmósfera a la que pertenecen. Dibujamos entonces en una hojita el, el planeta y cada una de las capas que miramos anteriormente, y estos elementos, el satélite, las nubes, este cohete, ¿de acuerdo? Eh, este satélite, ¿dónde iría? ¿De acuerdo? Y esta nubecita que está rojita. Realiza un dibujo relacionado con el siguiente texto. Ojo, un dibujo con lo que vamos a leer y dice, contaminación artificial del aire. Cada año millones de toneladas de gases contaminantes son liberados a la atmósfera terrestre como producto de las actividades industriales y domésticas, del funcionamiento de vehículos, sistemas de calefacción o de otras fuentes. Estos gases contaminantes causan un impacto negativo en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto anteriormente un poquito. Y aquí es donde debemos entonces de tener muy en cuenta la contaminación, lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué el planeta se preocupa tanto entonces ahorita por brindarles a ustedes esa educación ambiental? Porque ustedes van a ser los que más adelante gocen de todo en la contaminación que se ha venido realizando por muchos años, y que ustedes a su vez, teniendo una buena conciencia ecológica, van a poder mejorar su, su diario vivir, su vida, ¿de acuerdo? Entonces, punto número 3 dice, escribe las principales acciones humanas que contaminan el aire que respiramos. ¿Cuáles serían? Hay muchísimas, muchísimas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían? Ojo pues. Y valora tu aprendizaje. Aquí entonces marcamos bien organizadito, coherentemente, de lo que yo aprendí, ¿ya? ¿Cómo voy con el aprendizaje? Entonces, respecto a lo ya mencionado, ¿ya? ¿Comprendo la importancia de la atmósfera para los seres vivos? Sí, ¿no? A veces sé o no sé, ¿de acuerdo? Y ya finalizando, entonces, esta sería la breve explicación del taller de sociales, taller número 2. Shaolin Penguin, espero y se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Chao.